Hola a todos, bienvenidos a Marketing sin Cuentos, soy Pablo y hoy vamos a hablar de Lean Startup. Lo habrás oído en 1000 sitios, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Pues todo eso lo vamos a resolver. ¡Vamos con ello! Lean Startup es una metodología de trabajo para mejorar la performance de tu empresa, ¿vale? Además, es un libro que es de donde viene, se llama El método Lean Startup, que es de Eric Rice. Es un buen libro, bastante tocho, y es un gran bestseller, y no es para menos porque contiene unos conceptos súper interesantes, ¿no? Tiene una idea de esas que dices, ¿por qué no se me habría ocurrido a mí? O que dices, bueno, esta idea es tan fácil que es súper obvia. Aunque antes de entrar en el método y en el concepto más importante, os quiero hacer un poco mi crítica personal sobre este libro. Es un libro bastante tedioso, bastante largo, cuesta un poco leerlo, es farragoso, tiene muchos ejemplos diciendo lo mismo, así que cuesta un poquito leerlo, ¿vale? Tranquilos, porque yo lo voy a resumir en el vídeo y va a ser todo mucho más facilito en 10 minutos, porque lo importante es una o dos ideas. No obstante, compraros el libro, por favor, que a ver si me van a denunciar de la editorial, ¿vale? Yo os dejo un enlacito de Amazon, así con un enlace de afiliados, así me dais un centimillo para que me compre, no sé, una pajita. Bien, pajitas no, que son de plástico. Para que me compre ¿qué digo? Que no sea una marca, para que me compre algo. Una vez dicho lo que opino sobre el libro, vamos al concepto. El concepto es súper potente. Básicamente se trata de meter un poco el método científico, la generación de nuevos productos y el lanzamiento de nuevos productos, ¿vale? Es algo fundamental para los emprendedores. Entonces, para que se entienda muy sencillito, un ejemplo. Normalmente, cuando tenemos una idea brillante y pensamos que vamos a romper el mercado como emprendedores, pues lo que hacemos es nos dedicamos a desarrollarla, la vamos puliendo, la vamos mejorando, y cuando ya un año después y muchos euros después gastados pensamos que está perfecta, la lanzamos al mercado. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que a veces no gusta o no funciona, y entonces todo ese tiempo, todo ese dinero lo tiras a la basura. Entonces este método lo que te dice es, piensa de otra manera, hazlo de otra manera. En vez de hacer productos perfectos, haz productos imperfectos, inacabados, lo que se llama el producto mínimo viable. El producto mínimo viable contiene lo que es la propuesta de valor, pero sin mucho más, y lo pruebas al mercado. Gracias a este producto mínimo viable vas a descubrir lo que está pasando, y además lo que te dice es que tienes que tener un enfoque científico, es decir, que tienes que hacer, para cada prueba tienes que hacer una hipótesis, un experimento, un resultado y ver si ha funcionado. Lo primero que tienes que hacer es saber si existe un cliente, ¿vale? O sea, saber si hay alguien que tiene una necesidad, y después saber si la solución se encaja con esa necesidad. O sea, no hay que empezar por las soluciones, sino por los problemas, por las necesidades de los clientes. Os lo digo en una frase muy sencilla: todo cliente tiene una necesidad y toda necesidad tiene una solución, pero no toda solución tiene una necesidad, ni toda necesidad tiene un cliente. Por ejemplo, una cosa para que se me entienda, a mí me puede molestar muchísimo personalmente que la gente coma con la boca abierta. Entonces yo puedo pensar que es un gran problema y diseñar un aparato que sirva para hacer que la gente no coma con la boca abierta, o unas gafas que me tapen con realidad aumentada cuando vea eso. Está claro que es algo extremo, ¿vale? Es un ejemplo muy extremo de algo que no funcionaría. Sin embargo, a ti te puede molestar mucho, pero puede ser que no sea una necesidad, que no haya un cliente, porque a ti te guste algo no significa que haya un cliente. Si yo lo que hiciese fuese tener esta idea, creer en mí mismo, como dicen los gurús del emprendimiento, ¿no? Cree en ti mismo con mucha fuerza y lo conseguirás, pues al final lo que vas a hacer es gastar mucho tiempo hasta que lo hayas desarrollado, lo lanzarás al mercado y no funcionará. ¿Qué haría una persona con una aproximación de Lean Startup? Bueno, pues no descartaría esa idea, porque oye, aunque podría funcionar, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Yo lo que haría sería como el producto mínimo viable. Entonces lo lanzaría al mercado y contrastaría la hipótesis. ¿Cuál es la primera hipótesis que tengo que ver? Si hay una necesidad en el mercado. ¿Cómo podría hacer ese producto mínimo viable? ¿Tengo que hacer ya esas gafas o esos aparatos? No,
puedo hacer simplemente un elevator pitch, puedo hacer un vídeo, mostrárselo a la gente y ver qué feedback me dan. Ese es el primer paso. El siguiente paso sería ver, dice, bueno, la gente está dispuesta a comprarlo, vale, así a priori, pero ¿está dispuesto a pagar lo que vale? Pues el siguiente paso sería, por ejemplo, hacer una landing page en la que hubiese un botón de pago en el que tú le pudieses dar. Entonces, pero ni siquiera tiene por qué llegar a funcionar. Porque lo que tú estás intentando es probar tu hipótesis. Entonces, a veces que dice la gente, ¿cómo voy a lanzar un producto sin que haya nada detrás? Bueno, pues esto se ha hecho muchas veces, pasa muchas veces. Tú lo que tienes que hacer es, cuando le den a ese botón de comprar, le mandas un mensaje y le dices, en estos momentos no tenemos stock, que no es mentira, es totalmente cierto. En estos momentos no tenemos stock o no podemos ofrecerte este servicio. En breve te contactaremos para dártelo. Y una vez que tienes una cantidad de gente razonable que demuestra que tu hipótesis era verdadera, pues ya te lo pones a producir. Entonces, como os decía, las hipótesis que tenemos que hacer a la hora de hablar de Lean Startup son de dos tipos. Por un lado, las hipótesis de valor y por otro lado, las hipótesis de crecimiento. Es decir, las hipótesis de valor es sobre si nuestro producto o servicio está verdaderamente aportando valor al cliente, es decir, este va a querer comprarlo. Y las propuestas de crecimiento es si es algo escalable, es decir, si no es para un nicho demasiado específico o si no es demasiado complicado escalarlo. El método Lean Startup se basa en, digamos, en 3 pasos que se van repitiendo o iterando, como dicen algunas personas muy cultas, ¿no? Se van haciendo iteraciones. Entonces, lo primero es generar un producto mínimo viable, lo siguiente es generar la hipótesis y medir, y lo siguiente es, una vez medido, tomar decisiones. Normalmente se dice que en Lean Startup se toman 2 tipos de decisiones, o iterar o pivotar. ¿Vale? Cuando estamos iterando, lo que hacemos es hacer pequeñas modificaciones sobre lo que ya habíamos hecho, porque entendemos que ha tenido el suficiente éxito como para que con alguna modificación pues ya encaje perfecto. Sin embargo, en el caso de pivotar, es básicamente cuando te das cuenta de que te has equivocado en algún punto y tienes que ir hacia atrás, que puede ser incluso hasta el principio. Que introduzca esta cuestión de pivotar desde el principio es muy interesante, porque lo que tenemos que hacer es no basarnos en nuestra intuición, sino basarnos en datos a la hora de generar productos, a la hora de emprender, a la hora de generar servicios. Realmente lo que tenemos que conseguir es algo que se venda, y para eso es muy importante el poder reconocer que una idea que hemos tenido no es buena. Lo bueno del Lean Startup es que te desapega un poco de las ideas, ¿no? Porque ya no es pienso que, sino he visto que, porque tengo los datos, por un lado. Y por otro lado, como las ideas llegan menos lejos, porque las pruebas desde el principio, realmente no te enamoras tanto de ellas, ¿no? Que es uno de los problemas que podemos tener, que pensemos que esa idea que hemos tenido genial, pues va a funcionar. Por ejemplo, mi idea genial de vender agua deshidratada, pues nada, no consigo lanzarla, pero bueno, yo sigo insistiendo. Uno de los claves que hemos hablado para el tema del Lean Startup es lo del producto mínimo viable, o podría ser un servicio mínimo viable, ¿vale? Este es uno de los conceptos fundamentales. Es muy importante entender qué es un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable, si lo comparamos con una bicicleta, no sería las 2 ruedas atadas con un palito, sin poner manillar. Eso no sería un producto mínimo viable. O sea, un producto mínimo viable anterior a una bicicleta sería un monopatín. O sea, es algo que sí que funciona, que sí que aporta el valor. Ahora, es más sencillo. Por ejemplo, si hablásemos de un libro que queremos hacer, pues el producto mínimo viable podría ser un resumen sobre el libro, o podría ser un decálogo de los puntos del libro, ¿vale? O sea, es algo que ya está aportando valor. No, un producto mínimo viable de un libro no sería el primer capítulo. Bueno, a no ser que fuese una novela, que entonces a lo mejor sí, ¿no? Pero estamos hablando a lo mejor de un libro de negocios. Tipos de producto mínimo viable, ¿vale? Hay muchos productos mínimos viables y aquí suelen surgir muchas dudas, ¿no? ¿Y cómo hago yo un producto mínimo viable sin gastar mi dinero? Pues bueno, lo primero que se suele hacer es la prueba de humo. La prueba de humo es básicamente pues no tener nada y simplemente contarlo, ¿vale? La prueba de humo puede ser, como ya os he contado, a través de un vídeo, puede ser a través de un elevator pitch. Eso sí, luego hay que tomar notas de todo lo que está pasando, de las reacciones de la gente, etc. Esto que os parecerá muy absurdo, pues esta técnica la usó Dropbox. Antes de lanzar toda la funcionalidad que tenía Dropbox, hicieron un vídeo explicando la funcionalidad que iba a tener.
no lo contaron como esto lo haremos, sino lo contaron como si lo tuviesen. O sea, hicieron un mock-up que se llama, como una especie de esquema que parece que funciona, pero en realidad no funciona, ¿no? Por detrás hay una persona moviendo los hilos. Y entonces, gracias a que eso tuvo muchas descargas, que luego no tenían el producto detrás, pues vieron que verdaderamente era algo que aportaba mucho valor. Y entonces fue cuando se gastaron muchísimo dinero en desarrolladores para conseguir lo que hoy en día Dropbox, que es una empresa potentísima. Hay un producto mínimo viable muy interesante que se llama el producto de Mago de Oz, ¿no? Como os acordáis, como en la historia, el Mago de Oz lo que hacía era mover los hilos y parecía que había un gigante que estaba haciendo algo. Entonces, cuando nosotros tenemos que generar un sistema automático, imaginad que queremos hacer un super buscador súper complejo que ponga en contacto freelance de diseño gráfico con empresas que están buscando cosas de diseño gráfico. Esto ya existe, ¿no? Pero imaginaros que esto es en el tiempo y queremos hacer eso, ¿no? Pero tampoco tenemos muy clara la propuesta de valor. Lo que podemos hacer es coger y desarrollar todo ese sitio con lo que eso supone, el tiempo y el dinero, o podemos coger y poner en una página web con un HTML básico, vamos, para que me entendáis, una página súper básica, pues poner hacemos esto, y cuando le das al botón, teóricamente el buscador tendría que buscar, ¿no? O ponerte en contacto con las personas, pero a lo mejor tú le das al botón y lo que hace es enviar un email a una persona, a ti que estás detrás, y entonces decides poner en marcha, o sea, pones en marcha el servicio sin que nadie se dé cuenta que eres una persona y le pasas currículums de programadores a esa persona. Voy a explicar otro ejemplo para que quede más sencillo. Ponte que quieres hacer una empresa que hace libros a medida, ¿no? En los que pone tu nombre, tu apellido, tu color de pelo, aparece una foto tuya, etcétera. Eso lo que tiene que hacer es una página web en la que tú introduzcas una serie de datos, entonces eso automáticamente pasa a la imprenta, que automáticamente lo monta y automáticamente lo imprime. Entonces, todo ese desarrollo de en medio es muy costoso. Entonces tú, para saber si realmente hay interés, tú podrías hacer la página web que hiciese el formulario, te envía a ti el formulario, tú haces el diseño a mano, lo mandas a la imprenta a mano y se lo mandas al cliente a mano. Y luego ves si el cliente está satisfecho o no está satisfecho. Cuando tú compruebas, primero, que hay una necesidad, segundo, que el cliente está dispuesto a pagar el precio que tú entiendes que tiene que valer, y siguiente, que está satisfecho con el producto recibido, cuando tú ya has conseguido todo eso, porque a lo mejor no lo consigues en la primera iteración y tienes que ir mejorando, y tú ya sabes lo que hay que hacer, ahora solo te queda programar, ¿no? y desarrollar, pero ya desarrollas sobre algo que estás seguro que va a funcionar. Para medir en Lean Startup, que sabemos que es otra de las cuestiones fundamentales, hay otro concepto que es el de medir por cohortes. Básicamente se trata de, en vez de hacer un estudio de lo que opinan los clientes de abril, lo que opinan los clientes en mayo, lo que opinan los clientes en junio, pues lo que hacemos es hacer estudios por grupos de clientes a los que les damos un producto sensiblemente diferente. Esto es muy famoso en publicidad, en marketing se utiliza lo que es el test A/B, ¿no? En la que tú a un grupo de personas le enseñas el anuncio A un grupo de personas les enseñas el anuncio B, y en función de cuál transforme más, pues te quedas con ese. Pues se trata de eso, pero con productos, ¿no? Tú a los 20 primeros clientes les entregas el producto a los 20 siguientes les entregas el producto A con la modificación tal, a los 20 siguientes tal, y entonces así vas comprobando la satisfacción, o si hay un producto que se vende mejor que otro, etcétera. Todas esas mediciones las vas recogiendo y llegas a la parte de la decisión, ¿no? De iterar o pivotar. Lean Startup, además de iterar, en el libro normalmente como le llaman es perseverar, ¿no? Como seguir con esa idea. Y ahora lo que os quiero contar es qué maneras proponen para pivotar. Primero, el pivote de acercamiento, que significa coger una de las características del producto y centrarnos muchísimo en ella. Por otra parte, tenemos el pivote de alejamiento, es decir, no centrarnos solo en una característica concreta, sino ver todo el cuadro. El pivote de la arquitectura del negocio, pues pasar de un modelo que tradicionalmente es caro a un low cost, por ejemplo. El pivote de monetización, ¿no? Pues cambiar de tipo de monetización. A lo mejor en ese campo se suele
pagar de una manera, pues hacer un servicio freemium o hacer un servicio por suscripción, un pivote de canal, ¿no? Si es un producto que normalmente se vende por canal, pues dejar de venderlo por canal y venderlo directamente, o al revés, ¿no? Un producto que se vende directamente, pues conseguir un canal. Un pivote de tecnología, ¿no? Pues cambiar el tipo de tecnología que se suele utilizar. Como veis, hay muchas maneras de pivotar, ¿no? Se trata básicamente de que de alguna manera no estamos consiguiendo llegar al cliente, o no le estamos ofreciendo una propuesta de valor lo suficientemente importante, o no es un mercado con suficiente capacidad de crecimiento, que son las hipótesis que tenemos que ver, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo lo cambiamos sin enamorarnos de nuestra idea, sin más. En resumen, el Lean Startup pone el fallo en el centro, ¿no? Es importante fallar, pero fallar pronto y fallar barato, porque así también acertarás antes. El método Lean Startup te pide que pruebes tus hipótesis de una manera científica. Solo hay que medir una cuestión cada vez, hay que intentar controlar el resto de las variables y hay que medir, súper importante. Mide claves importantes para el negocio. Olvídate de las métricas vanidosas, los likes, los dislikes, los corazones, el número de menciones. Eso no vale nada, lo que vale es: ¿me compran o no me compran? ¿Gusta mi producto o no gusta mi producto? Ir al core del negocio. En realidad es un método genial para poner en marcha cualquier negocio, para emprender o para mejorar productos que tienes ahí en el tintero. Así que adelante, mucho ánimo, vamos con el Lean Startup.